En la víspera de Navidad, mi hermana Claudia me lanzó una sonrisa burlona a través de la mesa, sus ojos brillando con una diversión familiar y cruel. Quizá Elena podría preguntarle al señor Garza si hay una vacante en el área de correspondencia. Al menos es un trabajo de verdad. Las palabras cortaron el festivo zumbido de los villancicos, aterrizando como un puñetazo en mi estómago. La risa brotó de mi cuñado, David. Mis padres, sentados a la cabecera de la mesa como reyes en sus tronos, no dijeron nada. Su silencio, como siempre, fue una condena mucho más ruidosa que cualquier risa. Mis manos, que aferraban el cuchillo y el tenedor, comenzaron a temblar. Apreté los cubiertos, mis nudillos se pusieron blancos, deseando que el temblor se detuviera, pero se negó. Antes de entrar en detalles, háganme un favor y denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Siempre me sorprende ver qué tan lejos pueden llegar estas historias. La atmósfera en el comedor se sentía pesada, densa no solo por el aroma del pavo rostizado y el pino, sino por el hedor de viejos resentimientos. Era el olor de mi lugar designado en esta familia, un espacio cuidadosamente tallado, muy por debajo de todos los demás. Inhalé lenta y deliberadamente, fijando mi mirada en el centro de mesa, un arreglo de flores de Nochebuena de plástico de mal gusto. Era una imitación barata de la vida, una metáfora perfecta de la alegría en esta casa. Mi madre, con el rostro como una máscara de civilidad cuidadosamente construida, finalmente rompió el silencio. Su voz, cuando llegó, era más fría que el aire invernal de afuera. El cuarto de huéspedes es para Sara. Está embarazada y necesita descansar. Hizo una pausa. Sus ojos, que podían ser tan cálidos para otros, eran planos y duros cuando se encontraron con los míos. La cochera ya está lista para ti, Elena. Mi corazón, que había estado luchando por mantener un ritmo constante, flaqueó. Luego comenzó a martillar contra mis costillas. No eran solo sus palabras, era la forma en que las dijo. Fue la mirada colectiva de mi familia volviéndose hacia mí, una jauría de lobos esperando que el animal herido mostrara debilidad. Mi padre se aclaró la garganta, con los ojos pegados a su plato. Claudia dejó escapar un suspiro leve y satisfecho. David ofreció un pequeño encogimiento de hombros despectivo. Mi otra hermana, Sara, la futura madre, se estudió las manos en su regazo. Su silencio siempre había sido su contribución al deporte familiar de menospreciarme. Todos me miraban, esperando. Siempre estaban esperando que me quebrara, que mis ojos se inundaran de lágrimas, que mi voz se rompiera por el dolor. Ansiaban el drama, la prueba de que sus púas todavía daban en el blanco. Durante tantos años les había dado exactamente lo que querían. Había llorado, había gritado, les había suplicado que entendieran. Nunca funcionó. Solo los envalentonaba, solidificando su creencia de que tenían razón sobre mí. Pero esta vez no me desmoroné. Algo en lo profundo de mí había cambiado. Fue una erosión lenta y silenciosa de mi antiguo yo, un río de resolución tallando un nuevo cañón a través de mi alma. Y ese cañón ahora era profundo y ancho. Escaneé los rostros alrededor de la mesa, vi su anticipación engreída y una extraña sensación de calma me invadió. No era insensibilidad, era una fuerza nueva e inquebrantable. Era el poder de saber una verdad que ni siquiera podían empezar a imaginar. En lugar de lágrimas, ofrecí una sonrisa. Era pequeña y educada, una sonrisa que nunca llegó a mis ojos, pero fue suficiente para interrumpir su juego. Asentí levemente, como si dormir en una cochera helada entre telarañas y cachivaches olvidados fuera la cosa más normal del mundo, como si fuera precisamente donde pertenecía, y de una manera extraña lo era.
Finalmente había dejado de esperar algo más de ellos. Por supuesto, mamá, dije, y mi voz fue una revelación, firme, clara y completamente desprovista del temblor que esperaban. Sara necesita estar cómoda. Lo entiendo perfectamente. El ceño de mi madre se frunció. Esto no estaba en el guión. La sonrisa triunfante de Claudia vaciló. Su victoria de repente se sintió hueca sin mi derrota para endulzarla. Mi padre finalmente levantó la vista. Su mirada se encontró con la mía por una fracción de segundo antes de desviarse. Parecía incómodo. Bien. La conversación de la cena se reanudó lentamente, pero la energía había cambiado. Una pequeña piedra había sido arrojada a su tranquilo estanque de crueldad y las ondas apenas comenzaban a extenderse. Comí mi pavo. Charlé sobre mis clases de arte, sobre los alumnos de secundaria a los que enseñaba. Mantuve mi voz uniforme y mi expresión neutral. Por dentro se estaba gestando una tormenta, pero era una tormenta de propósito puro y frío. Había aceptado mi lugar en su cochera, pero estaba a punto de mostrarles mi verdadero lugar en el mundo. Y no estaba en ningún lugar que hubieran podido concebir. Lo que no sabían era que toda la personalidad de modesta maestra de arte era una ilusión cuidadosamente elaborada. Era un disfraz que usaba para ellos, un escudo contra su juicio. Durante los últimos 5 años, mientras estaban ocupados compadeciéndose de mí, yo había estado construyendo un imperio en silencio y sin descanso. Había fundado Apex Dynamics. No era solo una empresa, era una fuerza global en tecnología y logística. La empecé con mis propios ahorros, impulsada por su desdén e innumerables noches sin dormir. La construí con mis propias manos, mi propia mente, mi propia voluntad inquebrantable. Era mi secreto más preciado, una verdad tan lejana a su comprensión que nunca, jamás lo sospecharían. Veían a Elena, la hermana tranquila, la que incursionaba en el arte, la que probablemente batallaba con la renta, la que debería estar agradecida por un trabajo en correspondencia. Esa era la versión de mí que necesitaban ver, la que habían creado para sentirse superiores. Y durante años los había dejado. Solía ser una mentira dolorosa, pero ahora era mi mayor arma. El nombre Apex Dynamics se susurraba con reverencia en las salas de juntas de todo el mundo. Su crecimiento era legendario, sus estrategias se enseñaban en las escuelas de negocios, sus adquisiciones eran agresivas y revolucionarias. Y justo el año pasado, Apex Dynamics había adquirido Industrias Garza. El señor Garza, el hombre que actualmente estaba sentado en esta misma mesa, sonriéndole cálidamente a Claudia. Claudia, que creía que era una estrella en ascenso en su compañía. La ironía era tan espesa que podía saborearla, un sabor amargo mezclado con la dulce promesa de una justicia inminente. La fase final de la adquisición se llevaría a cabo mañana. Era un acuerdo masivo, la última pieza de un complejo rompecabezas que solidificaría el dominio de Apex, y todo dependía de una sola firma. Mi firma como la directora ejecutiva de Apex Dynamics. La elusiva y fantasmal CEO que nadie en el público había visto jamás. La CEO que actualmente estaba comiendo pavo demasiado cocido en el comedor de sus padres. La CEO que estaba a punto de ser desterrada a su cochera. El contraste era tan marcado que era casi divertido. Aquí yo era la nota al pie de página de la familia, la que no daba la talla, la relegada al frío. Allá afuera, en el mundo real, yo era una fuerza de la naturaleza, comandaba respeto, mis decisiones impactaban a miles de familias, a miles de millones de dólares, empuñaba un poder inmenso, era una existencia extraña y bifurcada. Pensé en los inicios de Apex, el diminuto y apretado departamento, la laptop de segunda mano, el constante y roedor miedo al fracaso que usaba como combustible, la duda de todos.
¿No eres feliz siendo solo una maestra, Elena? Preguntaban. Es una carrera estable. Estable. Para mí, esa palabra siempre sonó como el portazo de una jaula. Mi familia siempre había defendido la ruta segura, el camino predecible que podían entender y, por lo tanto, controlar. Mi trabajo de medio tiempo como maestra era su idea de una carrera adecuada y no amenazante para mí. Pero yo siempre había anhelado más. Quería construir, crear, demostrar algo, no a ellos, ya no, sino a mí misma. La idea de Apex surgió de una profunda frustración con las ineficiencias que veía en todas partes. Vi huecos en el mercado, oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Empecé con un cliente, luego 2. Encontré un equipo de gente brillante y ambiciosa que creía en mi visión, gente que no conocía ni le importaba la opinión de mi familia sobre mí. Les importaban los resultados. El crecimiento fue explosivo. Enfrentamos fracasos inminentes, momentos de presión aplastante, pero cada vez me abrí paso, me adapté y emergí más fuerte. La chica tranquila y tímida que recordaban de la universidad se había ido, reemplazada por una líder, una estratega, una mujer que tomaba decisiones multimillonarias sin pestañear. Recuerdo el día en que se cerró el trato principal con Garza. Fue un viernes. Mi abogado principal, Marcos, me llamó. «Está hecho, Elena», dijo, con la voz eléctrica. Industrias Garza ahora es parte del portafolio de Apex. Yo había estado sentada en mi elegante oficina de esquina, mirando el horizonte de Santa Fe en la Ciudad de México, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Un vasto e infinito mar de ambición. Y yo, Elena Vance, poseía una parte significativa de él. Esa noche no celebré con champán. Pedí una pizza y me senté en mi sofá, simplemente mirando la ciudad. Fue un momento de profundo logro, teñido de una silenciosa soledad. No había nadie con quien pudiera compartirlo, nadie que pudiera comprender verdaderamente el viaje. Mi familia nunca lo sabría, y una parte de mí había hecho las paces con eso. Su comprensión siempre venía con condiciones, su aprobación con ataduras. Así que guardé mi secreto. Mantuve mis 2 vidas separadas. Elena, la humilde maestra que visitaba para las fiestas, y Elena Vance, la CEO, a punto de firmar un acuerdo de 9 cifras, y el hombre cuyo mundo corporativo ahora poseía estaba sentado a solo unos metros de distancia, completamente ajeno. El poder silencioso de ese conocimiento era una corriente constante que zumbaba justo debajo de mi piel. Era mi arma secreta, era mi venganza, no un asunto ruidoso y desordenado, sino una victoria silenciosa, fría y satisfactoria, construida sobre mi propio éxito. Una victoria que nunca verían venir. Mañana, la última ficha de dominó caería, y mi firma era el dedo que la empujaría. Después de la cena, la alegría forzada se había desgastado. Era hora de la siguiente parte de mi humillación pública. Claudia, siempre la cabecilla, se hizo cargo con una alegría teatral. «Vamos, Elena», dijo, su voz goteando un sarcasmo sacarino. «Déjame mostrarte tu suite de lujo». Hizo un gesto hacia la puerta que conducía a la cochera. La seguí, con la espalda recta, mi postura tan rígida como la máscara que llevaba. La cochera estaba helada, olía a aceite de motor, a polvo y a humedad. Claudia encendió una sola bombilla desnuda que proyectaba sombras largas y grotescas. Y ahí estaba, mi cuarto, un frágil catre de campamento encajado entre pilas tambaleantes de cajas de almacenamiento llenas de sus vidas desechadas. Viejos palos de golf se apoyaban contra una pared y cajas de adornos navideños descoloridos estaban apiladas. Un pequeño calentador, no más grande que una caja de zapatos, zumbaba patéticamente en un rincón, su débil brillo anaranjado un gesto inútil contra el vasto y frío concreto. Encantador, ¿no crees? La voz de Claudia era un susurro bajo y conspirador,
como si estuviéramos compartiendo una broma interna. Mamá pensó que sería perfecto para ti. Siempre te gustó lo rústico, ¿verdad? Soltó una risa pequeña y quebradiza, desprovista de cualquier humor real. Era una estocada verbal destinada a picar, y lo hizo, pero solo débilmente. Me habían pinchado con sus agujas tantas veces que estaba cubierta de tejido cicatricial. Miré el catre, el colchón delgado, la única manta de aspecto rasposo. Esta era su evaluación honesta de mi valor. Yo era una pieza de repuesto, una molestia que debía almacenarse con los demás trastos. Fuera de la vista, fuera de la mente. Siempre había sido así. Recordaba tener 12 años y pasar semanas elaborando un jarrón de cerámica para mi madre en la clase de arte. En la mañana de Navidad, después de que todos los demás abrieran costosos aparatos electrónicos y ropa de diseñador, ella abrió mi regalo. «Oh, Elena», había dicho con una sonrisa tensa. «¡Qué creativo!». Estuvo en un estante durante una semana antes de desaparecer. Más tarde lo encontré hecho añicos en una caja en el ático. Mi esfuerzo, mi amor, roto y desechado. Otro año, gané un concurso de escritura a nivel estatal. Estaba rebosante de orgullo. En la cena, Claudia puso los ojos en blanco. «¿A quién le importa un ensayo, Elena? Sara acaba de recibir su aceptación anticipada en la escuela de medicina». Mi padre gruñó. «Bien por ti, niña, antes de pedir la sal». Mis logros siempre fueron notas al pie de sus historias principales. «La cena es a las 7 de la mañana», dijo Claudia, sacándome de mis pensamientos. Su voz era engreída, triunfante. «Es formal, así que trata de no meter la mugre de tu alojamiento a la casa». Miró el suelo polvoriento. El mensaje no dicho era claro. «Eres suciedad. Estás por debajo de nosotros. No contamines nuestras vidas perfectas». Una oleada de determinación fría y clara me inundó. Querían hacerme sentir pequeña e inútil, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. Solo veían al fantasma de la chica a la que siempre habían hecho a un lado. «Me aseguraré de limpiarme los pies», respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Su sonrisa se tensó. Quería una pelea, lágrimas, una reacción de cualquier tipo. No le di nada más que una mirada directa e inquebrantable, vacía de ira, llena de resolución. Después de un momento en que se quedó, esperando una grieta en mi compostura, dejó escapar un suspiro teatral. «Bien, nos vemos mañana». Cerró la puerta detrás de ella y el clic del pestillo resonó en el frío. No estaba realmente cerrada con llave, pero se sintió como si lo estuviera, una declaración final de mi exilio. Me quedé allí en la penumbra, el patético calentador zumbando su canción solitaria. Miré el catre, era un insulto, pero en este espacio pequeño y frío, un plan que había estado gestándose durante semanas comenzó a hervir. ¿Me querían en la cochera? Bien, pero no tenían idea del poder que se estaba gestando aquí, entre el polvo y las cosas olvidadas, como yo. Yo era la olvidada, pero estaba a punto de darles un recordatorio que nunca, jamás olvidarían. En el momento en que la puerta de la cochera se cerró, mi fachada de calma se hizo añicos. El frío ya no era solo físico, era el frío hasta los huesos de su indiferencia de toda la vida. Por un segundo, los viejos sentimientos, la soledad, el dolor, amenazaron con abrumarme. Pero entonces, algo más rugió a la vida. El fuego familiar que había sido avivado por años de su negligencia, el mismo fuego que había forjado Apex Dynamics. Saqué mi teléfono. El brillo de la pantalla se sintió como un portal a mi vida real. Al instante, las notificaciones inundaron la pantalla. 3 correos electrónicos urgentes de mi junta directiva, uno de Marcos, mi abogado principal, uno de Isabel, mi jefa de operaciones globales, y uno de Leo, mi director financiero, todos marcados como urgente, se requiere atención del aseo. Los asuntos eran una sinfonía de negocios de alto riesgo,
adquisición de Garza, obstáculos finales, informes de sinergia, revisión inmediata y proyecciones del cuarto trimestre. Aportación esencial. Abrí el correo electrónico de Marcos. Era un desglose detallado de los últimos obstáculos legales para adquirir la última subsidiaria de Industrias Garza. Esta pieza final era crítica para la integración total y cimentaría nuestro dominio absoluto en el mercado. Marcos mencionaba al señor Garza por su nombre varias veces. El hombre aparentemente había estado rogando por una reunión con la elusiva CEO de Apex, desesperado por renegociar los términos, por salvar alguna pieza de su legado en ruinas. No tenía idea de que era yo con quien estaba tratando, que ya era dueña de su mundo. Un mensaje de texto de mi asistente Nina apareció, marcado como de alta prioridad. Era brillante, ferozmente leal y la guardiana de mi identidad secreta. La oficina del señor Garza ha llamado 5 veces en la última hora. Insiste en una reunión inmediata con usted sobre la firma de mañana. Dice que es crítico. ¿Mantengo la historia de que está en Zúrich para el lanzamiento europeo? Hice una pausa, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro, una cálida quemadura de satisfacción encendiéndose en mi pecho. Esto era. El juego estaba realmente en marcha. Sí, escribí de vuelta. Mantén la historia de Zúrich. Déjalo que sude. Le di a enviar. El mensaje cruzó el globo, una flecha digital apuntada directamente al hombre que acababa de verme ser desterrada a una cochera. Me recliné contra una pila de cajas navideñas polvorientas. Un cuerno de reno de plástico me picó en el hombro, pero apenas lo noté. Mi mente ya estaba 3 pasos por delante, elaborando estrategias. Las piezas estaban todas en movimiento, y yo tenía a la reina en mi mano. Revisé los otros correos electrónicos. Isabel tenía problemas logísticos menores. Las proyecciones de Leo eran sólidas, pero necesitaban mi aprobación final. Todo funcionaba como la máquina bien aceitada que había diseñado. Una máquina que funcionaba perfectamente, ya sea que su CEO estuviera en una oficina de penthouse o en una cochera fría en un suburbio residencial. Lo absurdo de todo era vertiginoso. El mezquino drama familiar por un lado y este vasto e intrincado mundo de fusiones globales por el otro. Durante tanto tiempo, solo se les había permitido ver un lado de mi vida. Pensé en el señor Garza. Había sido un hombre de negocios respetable, pero se volvió complaciente, lento para adaptarse. Apex había visto la debilidad y se había movido con precisión quirúrgica. Ahora estaba luchando, sintiendo el tipo de presión que yo conocía íntimamente, la presión de luchar por tu propia existencia. Pensaba que se enfrentaba a un monolito corporativo sin rostro, a una junta de viejos severos. No tenía idea de que la CEO era una mujer joven y una mujer que acababa de estar sentada en su mesa. La idea me hizo sonreír de nuevo, una sonrisa genuinamente traviesa esta vez. El plan, que comenzó como una vaga idea de venganza, era ahora una estrategia completamente formada. Ya no se trataba solo de mi familia, se trataba de mostrarles el alcance total y catastrófico de su error de juicio. Pasé la siguiente hora trabajando desde mi catre. La luz tenue, el aire frío, nada de eso importaba. Mi mente era una navaja. Redacté respuestas, di directivas, revisé informes y tomé decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de dólares. Este era mi mundo. Aquí era donde pertenecía, no en la sombra sofocante del juicio de mi familia, no en el papel patético que me habían asignado. Ya no era su víctima, era la arquitecta de mi propia vida. Y mañana, el día de Navidad, se levantaría el telón de una actuación que destrozaría su realidad, una actuación que finalmente, irrevocablemente, me redefiniría.
El calor de ese pensamiento era más poderoso que cualquier calentador. Era un fuego ardiendo desde dentro y estaba en llamas. La noche siguiente, el día de Navidad, la casa estaba impregnada de una festividad forzada. El aroma del pavo rostizado se mezclaba con la tensión que siempre hervía justo debajo de la superficie de nuestras reuniones familiares. Llegué a las 7 en punto, duchada y vestida con un sencillo pero elegante vestido negro. Había pasado el día en mi teléfono, finalizando cada último detalle de la adquisición. Mis vacaciones habían sido un cuarto de guerra. El comedor estaba resplandeciente, la mesa gemía bajo el peso del festín. Todos ya estaban allí. Mi padre me dio un asentimiento superficial. Mi madre ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claudia ya era la reina de la noche, su voz resonando con autoimportancia. Y entonces el señor Garza me dijo: «Claudia, eres una de nuestras estrellas más brillantes. Tus ideas sobre esta fusión con Apex son invaluables». Sonrió radiante, absorbiendo la admiración. Su esposo, David, aplaudió suavemente. Claudia tomó un sorbo dramático de vino. Incluso está discutiendo una promoción. Directora de estrategia regional. Es una oportunidad masiva. Me lanzó una mirada rápida y despectiva, un desafío silencioso. Simplemente tomé mi asiento, mi rostro una máscara de plácida indiferencia. El señor Garza, sentado junto a mi padre, estaba radiante. «Tiene toda la razón», tronó. «Claudia es un verdadero activo. Esta fusión con Apex, Elena, ha sido un torbellino». Su CEO, sin embargo, se rió nerviosamente. Es notoriamente difícil de localizar. Un enigma total. Mi padre gruñó en acuerdo. Estos tipos corporativos de la gran ciudad, muy reservados. Mi madre intervino. «Bueno, supongo que cuando eres tan exitoso tienes que serlo». Comenzaron a especular sobre la misteriosa CEO que nadie había visto. «¿Creen que sea una anciana?», reflexionó Claudia, con un toque de desdén en su voz. «O simplemente una reclusa. Algunas personas simplemente prefieren esconderse». La púa estaba dirigida directamente a mí, una sutil indirecta a mi naturaleza tranquila. «He oído que es increíblemente astuta», ofreció el señor Garza, con una nota de respeto genuino en su voz. «Decisiva, despiadada», dicen algunos, pero siempre justa. Estaba intrigado, desesperado por entender a la persona que ahora controlaba su destino. Yo solo escuchaba, bebiendo mi vino. La ironía era una sensación física, un nudo apretado en mi estómago. Todos estaban discutiendo sobre mí, adivinando sobre mí, y yo estaba sentada allí mismo, una titán invisible en medio de ellos. La conversación divagó, pero Claudia seguía volviendo a su promoción, a sus ideas brillantes, a su papel esencial en el futuro de la compañía bajo Apex. Se estaba inflando, desesperada por cimentar su estatus no solo con su jefe, sino con nuestra familia. Ansiaba su aprobación tanto como yo lo había hecho una vez. Observé al señor Garza. Claramente valoraba a Claudia, creía cada una de sus palabras. Era un testimonio de la habilidad de ella para proyectar una narrativa convincente y un testimonio de los propios puntos ciegos de él. No había investigado lo suficiente. Esa era la diferencia de Apex. Cuestionábamos todo. Una pequeña parte de mí casi sintió lástima por él, por lo fácil que la gente podía ser influenciada por ilusiones seguras. Era una lección que había aprendido por las malas y una lección que estaba a punto de enseñar. Mi plato estaba lleno, pero comí lentamente, saboreando no solo la comida, sino el drama que se desarrollaba. Podía sentir la energía en la habitación acumulándose, la silenciosa satisfacción de saber el poderoso secreto que guardaba. El momento se acercaba. A medida que avanzaba la cena, la habitación se calentaba, alimentada por el continuo torrente de autoelogios de Claudia.
Pintó una imagen de sí misma como la salvadora de la compañía. Mis iniciativas de ahorro de costos, señor Garza, declaró, gesticulando con su tenedor. Ya han optimizado departamentos, recortando personal innecesario. La eficiencia lo es todo. El señor Garza asintió con entusiasmo. Tiene razón. La reestructuración de Claudia del departamento de I+D por sí sola fue un trabajo brillante. Mi estómago se revolvió. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Los informes de mis analistas habían rastreado cada una de sus brillantes decisiones. Su reestructuración de I+D en realidad le había costado a la compañía más de $3 millones a largo plazo, al destripar proyectos de investigación vitales y despedir a ingenieros experimentados. Su optimización de los servicios al cliente había llevado a una caída del 15% en la satisfacción del cliente. Cada alarde que hacía, yo podía contrarrestarlo con una cifra fría y dura de mi libro de contabilidad mental. De repente, el teléfono del señor Garza vibró, una vibración aguda e insistente contra la mesa. Lo buscó a tientas, y su expresión jovial se evaporó al ver la pantalla. Mensajes urgentes de Nina, mi asistente. Por favor, discúlpenme, tartamudeó, con la voz tensa. Esto es crítico. La oficina de Apex. Tengo que tomar esta llamada. Empujó su silla hacia atrás y prácticamente huyó de la habitación, con el rostro pálido de ansiedad. Había estado persiguiendo a la CEO todo el día, y ahora la oficina de la CEO lo estaba cazando a él. Fue un movimiento calculado, una forma deliberada de apretar las tuercas. Claudia frunció el ceño, molesta por la interrupción. Honestamente, estas corporaciones masivas, tan exigentes, pero su voz carecía de su confianza anterior. El foco de atención había cambiado. Claudia intentó recuperar a su audiencia. En fin, como decía, el señor Garza está tan encantado con mi desempeño que me pondrá a cargo de la integración posterior a la fusión para toda la región este. Sonrió, pero era una mirada desesperada y suplicante. Encontré su mirada, mi expresión ilegible. Yo sabía la verdad. Cada afirmación falsa que hacía solo cavaba su propia tumba más profundamente, y yo era la que sostenía la pala. El silencio después de su último alarde fue pesado. El ambiente festivo había muerto por completo. Tomé otro sorbo lento de vino. Sabía a victoria. El señor Garza regresó, con el rostro ceniciento. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Se deslizó de nuevo en su asiento, murmurando una disculpa y evitando las miradas de todos. Lo sabía, o al menos comenzaba a sospecharlo. ¿Todo bien, señor Garza?, preguntó Claudia, tratando de sonar preocupada. Él solo asintió levemente, con un movimiento brusco, su mirada fija en su plato. Decidí que era el momento. El escenario estaba perfectamente preparado. Me aclaré la garganta. Fue un sonido pequeño, pero cortó la tensión como una navaja. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Qué pasa, Elena?, se burló Claudia. ¿Tienes algo que agregar sobre la eficiencia del área de correspondencia? La ignoré. Mi voz era tranquila, firme, y tenía una autoridad silenciosa que nunca antes habían escuchado de mí. En realidad, Claudia no tendrá que preocuparse por sus informes mañana, ni por la región este, ni por ninguna región. Un silencio completo y absoluto cayó sobre la habitación. ¿De qué estás hablando, Elena? La voz de Claudia era aguda por el desprecio. Tú no trabajas para Apex. Eres una maestra de arte de medio tiempo. Sonreí, una sonrisa real y profunda esta vez, sintiendo una poderosa satisfacción florecer en mi pecho. Este era el momento. Me levanté lenta y deliberadamente. Metí la mano en mi bolso y saqué una elegante tarjeta de identificación metálica. Llevaba el inconfundible logotipo de Apex Dynamics. La puse sobre el mantel blanco, justo al lado de la salsera. Brilló bajo el candelabro. La fotografía era clara.
mi nombre, Elena Vance, y debajo, en letras audaces e innegables, directora ejecutiva. Yo soy Apex, dije, mi voz clara y fuerte. La misteriosa CEO de la que todos han estado chismorreando. El silencio que siguió fue algo físico. Vibró en el aire. El señor Garza parecía que podría desmayarse. Sus ojos saltaban de la tarjeta a mi cara y de vuelta. Claudia balbuceó, su rostro una máscara de pura y retorcida incredulidad. Arrebató la tarjeta, escaneándola desesperadamente en busca de un defecto. Mi madre dejó caer su copa de vino. El vino tinto se desangró sobre el lino blanco como una mancha que se extiende. Pero, eres solo una maestra, susurró, su voz una cosa rota y frágil. Una clase por semestre, la corregí suavemente. Porque creo que la educación es importante. El resto de mi tiempo hice una pausa, mirando directamente a Claudia, cuyo rostro era una tormenta de conmoción y horror incipiente. Dirijo Apex. Y hablando de eso, Claudia, esos empleados a los que les negaste contratos, los que llamaste innecesarios, revisé personalmente sus casos y les ofrecí a todos puestos en otros departamentos de Apex, con salarios más altos. Su boca se abrió y se cerró como un pez. El color se había drenado por completo de su rostro. Todos están prosperando, agregué, con una pequeña sonrisa de complicidad en mis labios. Resulta que eran muy necesarios. Simplemente no pudiste verlo. La verdad quedó suspendida en el aire, pesada e irrefutable. Su mundo acababa de ser puesto patas arriba. La hermana tranquila e insignificante, la que pertenecía a la cochera, se había ido. En su lugar estaba la CEO, la fuerza silenciosa que era dueña de su mundo. El silencio era absoluto, y era finalmente mi victoria. El silencio se prolongó, espeso y sofocante, roto solo por el goteo constante del vino tinto sobre el pulido suelo de madera. Mi madre miraba la mancha que se extendía como si fuera una herida mortal. El señor Garza finalmente encontró su voz, un susurro débil y confundido. Pero las llamadas, su asistente, Nina, dijo que estaba en Zúrich. La humillación inundaba su rostro en oleadas. La persona cuyas llamadas había estado persiguiendo desesperadamente había estado sentada frente a él todo el tiempo, durmiendo en la cochera de su anfitrión. Claudia, sin embargo, había pasado del shock a una rabia cruda y gutural. «Esto es un truco. Estás mintiendo, Elena. No puede ser Apex». Su voz era estridente, desesperada. Todavía aferraba la tarjeta de identificación con los nudillos blancos, como si intentara forzarla a hacer una falsificación. «No es un truco, Claudia», dije, mi voz cortando su histeria con una calma escalofriante. «Es la verdad, una verdad que estabas demasiado ocupada menospreciándome como para verla. Mi padre, que había estado en silencio durante tanto tiempo, finalmente habló, su voz áspera. «Elena, ¿esto es real?» Me miró con un desconcierto incipiente, un destello de algo nuevo en sus ojos. Respeto o tal vez solo vergüenza. «Es real, papá», confirmé. «Pero lo de ser maestra», tartamudeó mi madre, todavía atascada en la primera mentira que se había contado a sí misma sobre mí. «Nos dijiste que estabas batallando. ¿Por qué ibas a...?» No pudo terminar la pregunta. La idea de que yo, su hija inferior, pudiera poseer tanto poder y haberlo mantenido oculto era un paradigma que no podía procesar. «Dije que enseñaba una clase por semestre, mamá, lo cual hago. La parte de batallar fue suposición tuya, no mi realidad». Volví mi atención a Claudia. Su rostro era un nubarrón de resentimiento y miedo. El miedo a ser expuesta. El miedo a que se demostrara que estaba equivocada. «Esos empleados», escupió, su voz teñida de veneno, «eran un peso muerto. Simplemente tiraste el dinero a la basura». «No, Claudia», respondí, mi voz firme como el acero. «Eran personas talentosas que despediste porque solo ves números, no potencial.
Mis informes rastrean cada una de tus iniciativas de ahorro de costos. Conozco las pérdidas reales que incurrieron. Conozco el daño a largo plazo que hiciste a la misma compañía que decías estar salvando. Sus ojos se abrieron de par en par. El peso total de mis palabras finalmente la golpeó. Su promoción, su reputación, todo estaba construido sobre una base de mentiras de las que ahora yo tenía la evidencia. Negaste a la gente recursos esenciales, continué, mi voz fría y analítica. Recortaste presupuestos para software crítico, diciéndoles que hicieran más con menos. ¿Sabes cuántos ingenieros talentosos renunciaron por pura frustración? Porque se sentían ignorados y subvalorados. Estaba atrapada. Sabía que yo tenía los datos. Personalmente me puse en contacto con muchos de ellos, revelé. No como la CEO, sino como alguien que vio su valor. Ahora son partes integrales de Apex, contribuyendo al mismo éxito que acabas de elogiar. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación final e innegable de su carácter. Había construido su carrera pisoteando a otros, y yo, a la que más había pisoteado, había estado observando todo el tiempo. Mis padres miraban en un silencio atónito. Mi padre se miraba las manos. Mi madre solo me miraba a mí, su expresión una mezcla de asombro y profundo arrepentimiento. Los años de negligencia, la crueldad casual, el destierro a la cochera, todo se repetía en sus mentes, reformulado por esta nueva y demoledora realidad. Me habían subestimado y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Miré alrededor de la habitación por última vez. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No quedaba nada para mí aquí. La desesperada necesidad de su aprobación, una vez un agujero abierto en mi alma, finalmente había cicatrizado. Había sido reemplazada por un sentido de identidad tranquilo e inquebrantable. Tomé una respiración profunda y estabilizadora. No me quedaré en la cochera esta noche, anuncié, mi mirada recorriendo a mi familia. No había malicia en mi voz, solo una simple declaración de hechos. Tengo una suite en el Four Seasons. Hice una pausa, dejando que el nombre del hotel de lujo flotara en el aire, un símbolo de todo lo que pensaban que nunca podría ser. Luego, di el golpe final y definitivo, del cual agregué en voz baja: por cierto, soy dueña. El señor Garza jadeó audiblemente. Claudia emitió un sonido ahogado, como si se estuviera atragantando. Mi madre parecía que podría hacerse añicos. Mi padre simplemente miraba, con la boca abierta. Me di la vuelta y salí. No cerré la puerta de un portazo. Caminé con una dignidad tranquila e inquebrantable. Cada paso era un paso lejos de su juicio, lejos del frío de la cochera, lejos de una vida de sentirme pequeña. Salí a la fresca noche de Navidad. El aire se sentía limpio, ligero. La carga de su incomprensión finalmente se había ido, y en su lugar sentí una libertad emocionante y estimulante. Si crees que lo que ves en la superficie nunca es toda la historia, dale like, suscríbete y comparte en los comentarios una vez en que demostraste que todos estaban equivocados. Fin de la historia.